Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Nuevas obras nos dan la posibilidad de trabajar bien y con calidad. Con la escuela en condiciones podemos aprender mejor. Este Zoom es completamente nuevo. La educación pública es la base de nuestro futuro. La educación de los niños es un derecho fundamental. Con el esfuerzo de todos, lo estamos haciendo. Chaco, Gobierno del Pueblo. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Vení a Casinos Gala. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Y aquí estamos nuevamente, como lo hacemos todos los sábados a partir de las 13 horas, gracias a las pantallas de Chaco TV, para hablar de algo que me viene preocupando desde hace tiempo, y es la vulnerabilidad que tiene la Argentina ante los vaivenes y las crisis internacionales que impactan directamente con nuestra economía, contra el nivel de empleo, contra el desarrollo industrial, provocando desempleo, recesión y cierres de empresas. Y en algunos momentos hasta podrían llegar a atentar contra la estabilidad política argentina. Habrán visto ustedes esto que sale debajo de la pantalla de televisión todos los días y a todo momento, que es el precio del dólar, el precio del real, del euro y el riesgo país. Y dicen algunos entendidos que el riesgo país no es más que el resultado de las crisis que está viviendo Turquía, de las diferencias que tiene Estados Unidos con China, de las imposibilidades de resolver algunas cuestiones del presidente de Brasil, Bolsonaro, y de tantas otras cosas que atentan directamente contra la situación que estamos viviendo y que no queremos vivir. Y esto nos anima a preguntarnos, por lo menos a mí, ¿y quién es el responsable de todo esto? ¿Será la inoperancia de los que tienen la responsabilidad de conducir el destino del país? ¿Será quizás la fagosidad que tienen algunos intereses foráneos para llevarse todo lo que pueden de la República Argentina? ¿Qué será? La verdad que se habla poco de esta cuestión en este momento, que la Argentina es un verdadero circo de información, de especulaciones, de dimes y diretes, y que no se están tocando los temas en profundidad. Invitamos a dos entendidos, dos profesionales de la economía, porque los jóvenes que me acompañan tienen muchos deseos de intercambiar opiniones y de traer un poco de claridad sobre esto. Porque convengamos que los chicos ya no son el futuro, son el presente. ¿Y sabe lo que más lamento? Que hemos podido traer información estos últimos días. Muchos jóvenes profesionales y cerebros están volviéndose al país de donde vinieron nuestros abuelos. Una situación que la vivimos hace algunos años atrás y que yo no quiero volverla a vivir. En un país que hoy, por estos disparos o por riesgo país, está entre las dos peores economías de América. Quizás el amigo Dahlgren, el amigo Aquino, que son especialistas. Hoy Dahlgren está con anteojos ahumados, no porque pertenezca a los hombres de negro, sino porque tiene un problema de vista. Pero yo hice un breve pantallazo de esto porque no termino de entenderlo. ¿Qué me dicen? Creo que estamos viviendo una época
que era previsible porque en 1989, al derrumbarse el socialismo marxista, se abre un gran interrogante del mundo. En ese sentido, el señor Peter Drucker, eso lo analizó Francis Fukuyama, después lo vio Lester Churov. Me gustó Peter Drucker cuando él dice que el siglo XXI no va a ser el siglo del socialismo, pero tampoco va a ser el siglo del socialismo. El siglo XXI va a ser el siglo de la inteligencia. Ese es el desafío de ustedes, ser inteligentes. Y entonces el desafío implícito está también en capacitarse para aprovechar esa inteligencia y dar el resultado que el siglo XXI y el país están esperando. Miguelito. Sí, yo lo que veo es, en el caso nuestro, Argentina, nosotros escuchamos hablar del riesgo país y la culpa es de todos menos nuestra. Menos nuestra, sí, por eso. Nosotros no tenemos la culpa. Pero yo creo que sí, los números lo dicen, son números objetivos, dichos por el propio gobierno nacional, por las propias entidades. Argentina tiene un problema financiero muy grande, que es un problema que le queda al próximo presidente, que asumirá seguramente en el mes de diciembre, donde tiene una pesada carga de del pago a la deuda externa, que eso hace que hayamos superado los 1000 puntos de riesgo país, porque no solamente porque hay una convulsión de los países limítrofes, sino nosotros tenemos problemas. Nosotros tenemos problemas cuando, por ejemplo, información de antes de ayer, cae la actividad de la construcción, un 7% cayó la actividad industrial, tenemos un alto nivel de desocupación, vuelve otra vez el Banco Central a comprar las LELIQ y ya estamos en 1,14 billones de pesos que obviamente están ahí, pueden salir al mercado y van a hacer explotar a través de la demanda o a través de la gran demanda de divisa extranjera, en caso de los dólares. Es decir, ayer con esta última compra o con las LELIQ paralizadas que representan casi 25.000 millones de dólares. Le pregunto... reserva. Entonces tenemos un problema grave, un problema falta de credibilidad externa que hace que tengamos un elevado riesgo país. Y esto no vemos como solución. Hoy, en la dirigencia argentina, en su generalidad, están mirando las elecciones. Absolutamente. Le pregunto y nosotros estamos adentro como provincia, como nación, como ciudadanos, con otros problemas que no son tratados en esta época de elecciones. Y también, y termino, les quiero comentar que cada vez que se quiere tratar una ley en Argentina para mirar a las pymes, las mini pymes, que son las que están en dificultades, que son las dadoras de trabajo, no se puede reunir el Congreso porque en la Argentina estamos en elecciones casi todos los fines de semana. Sí, una por domingo. Entonces, el Congreso, los legisladores están en otro canal, casi todos. Entonces nosotros, las provincias argentinas, que no tenemos un peso porque no estamos unidas, tenemos esta situación. No se resuelve nada en el Congreso, que es de donde deben salir las leyes, para resolver esta gran crisis. Y estamos cayendo por un tobogán con mucha velocidad. Creo que estamos en el 60%. Yo le pregunto, ¿usted qué cree, hablando de este tema, siempre es un placer escucharlo, pero ¿usted qué cree que el próximo, digamos, binomio presidencial puede realizar para estructurar o volver a estructurar la deuda externa? Que es el gran problema que tuvimos este año. Bueno, pero sin duda que el Fondo Monetario nos va a esperar porque necesita cobrar, es un gran acreedor de las cuales nosotros somos socios. Pero no son bobos. Somos del club, claro. Y ellos nos van a querer cobrar. Nadie, miren, cuando hay una deuda, nadie mata al deudor. Nunca. Claro, al deudor hay que darle oxígeno para que me pague la deuda. Y ellos son expertos acreedores del mundo. El Fondo Monetario está para eso, ayudar crediticiamente a sus miembros. Nosotros somos miembros. Y si alguien a mí me pide, alguien que yo veo que le voy a cobrar de alguna manera, me pide, si yo fuera un gran usurero internacional y me pide dinero, pero claro que le voy a prestar, porque yo le voy a cobrar. El año pasado, licenciado, lo que estábamos evaluando siempre es por qué se llegó a la instancia de tener que pedir el préstamo. ¿Usted considera también que se podría haber tomado otra medida, como por ejemplo tratar de achicar el gasto público o el déficit fiscal de otra manera, en vez de tener que estar recurriendo a un organismo internacional? Chico, le doy al... Le quiero decir una cosa.
Los ingresos, los recursos de un país están dados sustancialmente por impuestos. Sí. No hay otro. Usted dice, voy a tomar un dinero prestado. El dinero prestado de impuesto futuro. Y que la renta de las empresas públicas no existe y los otros ingresos son miserables. Con los impuestos en este momento el país no paga su gasto público. Pero se puede tener un ingreso, digamos, de divisa más genuina, como por ejemplo aumentando o tratando de facilitar la actividad a nuestra actividad exportadora. Sí, pero son medidas de largo productivo. plazo y la gente tiene hambre pasado mañana, ¿te entiendes? Eso le quería consultar tanto a Dalgan como a Aquino. ¿Por qué la gente tiene esa sensación económica de que hace 10 años atrás le alcanzaba la plata, o parecía que alcanzaba, y ahora no alcanza? ¿Qué cambió esas políticas económicas para que...? Estamos pagando ahora lo que nos costó que esa gente tenga plata hace años atrás, porque estuvimos viviendo de prestado durante 30 o 40 años, llegó un momento en que hay que pagar la guita que estuvimos recibiendo para poder vivir bien. Y ahora le pregunto también en contexto internacional, porque como estábamos diciendo al principio del programa, el mundo estornuda y a nosotros nos afecta. Cuando Néstor empezó su gobierno fue el mayor pedido a nivel mundial de soja, nosotros tuvimos la máxima producción de soja y eso nos ayudó mucho a aflojar la soga al cuello económicamente. Ese era ese contexto ahora. ¿Cómo es el contexto ahora a nivel internacional? Siendo que, por ejemplo, China le vendía soja a Estados Unidos y ahora ellos se pelearon. ¿Eso nos da algún beneficio a nosotros? ¿Nosotros podríamos sacarle provecho a esa situación? Porque encima nosotros durante un gobierno trabajamos mucho con China y nada con Estados Unidos, y ahora viene Macri y quiere trabajar todo con Estados Unidos y nada con China, y ahora las dos potencias mundiales están peleadas y su propia guerra fría económica nos está destruyendo a nosotros. Mire, en 1960 un tal Servan Schreiber escribió un libro que se llama El desafío americano. Entonces definía el mundo dividido en sectores, por ejemplo, el sector asiático, donde él preveía la existencia China, Japón, Malasia, Singapur, Shanghái, todo el grupo Hong Kong ahí, donde preveía los Estados Unidos de Europa, que se dieron, y preveía también algo así como un crecimiento importantísimo dentro de lo que sería América, con Argentina como un excepcional protagonismo. Él entendía que en el futuro el mundo se iba a tener una grieta que se llamaba el foso tecnológico, el technological gap, donde la diferencia entre países los iban a marcar los países desarrollados, la tecnología, el desarrollo y la inteligencia. Escuchan bien, es para ustedes. Tecnología, desarrollo, inteligencia, capacitación y aceptar cómo va a venir el cambio, y del otro lado, los países subdesarrollados que están condenados al desarrollo al subdesarrollo porque no han podido vencer el círculo vicioso de la pobreza. Dahlgren, le consulto una cosa, dos cuestiones. Primero, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. La Argentina es prisionera actualmente del Fondo Monetario Internacional, sí. Y por otra parte, sin dudarlo, ¿eso creen ustedes? Por otra parte de... No, o sea, es prisionera la Argentina del Fondo Monetario Internacional actualmente. Sí, claro, sí. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la Argentina es tan sensible a los temblores financieros en el mundo e impacta tanto en nuestro país? ¿Por qué es tan sensible? Esos movimientos, el movimiento de la bolsa, el dólar, y desestabiliza o todos están expectantes de qué es lo que pasa afuera y el impacto que pueda llegar a tener en la Argentina. Porque no somos un país confiable, no somos un país en serio. Ese es el problema que tenemos. En consonancia también con lo que dice Darío, digamos, los que pregonan un pensamiento más socialista también culpan a lo que sea el comercio exterior de este tipo de síntomas de lo que nosotros padecemos gracias a lo que pasa, digamos, en otros países. ¿Ustedes consideran que el comercio exterior es el culpable de todo esto? Digamos, podemos tener un comercio, digamos, abierto. ¿Qué tiene que ver el comercio exterior con que las cargas sociales e impuestos representen el 100% del salario? Totalmente. ¿Qué tiene que ver Margaret Thatcher, no sé quién era la otra, ya no es Margaret Thatcher, ¿cómo se llama? La primera ministra inglesa, con que nosotros estemos cobrando en este momento para poder pagar un salario de 100, un patrón tiene que vender 200, tiene 25% de impuestos sobre los 200 de impuesto al ingreso, digamos, no quiero hablar de indirecto, consumo esa cosa, al ingreso, 25%.
De 250 le quedan 150, 33% aporte, contribución y otras porquerías, se le fueron 50. Tomás 100, yo a otros 100 le meto al Estado, dijo. Mensualmente ¿Y qué culpa tienen los europeos que nosotros tengamos esa inteligencia? Claro. Mensualmente para una persona, por ejemplo, una pequeña y mediana empresa, una empresa chiquita, de las ganancias o el ingreso mensual que tiene, ¿cuánto es el porcentaje que le queda para poder solventarse, para poder reponer mercadería momento, y el resto cuánto va al Estado? En este momento el impuesto a ganancias de Argentina es el 52%. 52. Sí, porque usted me va a tomar, no me tome ganancias solamente que es 35, sino que para usted ganar tiene que primero vender y pagar el 25% para poder llevarse la guita, ¿me entiende? Y cuando se la lleva tiene que pagar el 35%. Claro. Sí, sobre todo en el tema de impuestos, lo que dijo el contador. La semana pasada habló la representante del Fondo Monetario, la señora Cristín, donde mencionó lo siguiente: Argentina va a pagar su deuda, pero no va a incrementar su base monetaria, salvo que alguien le preste. O sea, lo que nos dijo... ¿Eso qué quiere decir? Traduciendo en el castellano nos dijo, ustedes, Argentina, o sea, ella toma la posta y dice, Argentina no va a emitir, pero va a pagar su deuda. ¿Qué quiere decir? Que tiene que sacar los recursos que tiene en este momento. Por ejemplo, en el Banco Central. Cuando vos tenés una deuda y no te alcanza el sueldo, buscás en el bolsillo del pantalón o en el saco y le sacás de la alcancía y hasta la platita de la vela de la Virgen que tenía guardado por una promesa, porque lo tenés que pagar tu deuda. Y eso es lo que dijo la señora. Van a pagar su deuda sin emitir, por lo tanto tienen que usar lo que tiene. Y lo que tiene en este momento Argentina es 1,14 billones de pesos en letras en las LELIQ, que está pagando casi un 70, pagaron ayer 69, claro. Y ese dinero, adivinen de quién es nuestro. Es un dinero nuestro que el banco, para que nosotros pongamos en plazo fijo, nos paga un 40 y fracción, ellos cobran un 70. ¿Qué pasaría si el central le dijera a los bancos, discúlpenos, necesitamos este dinero? Pero los bancos le dirían, no es nuestro, los clientes. Bueno, el problema de ustedes y los clientes. ¿Qué pasaría en ese ¿Entramos en el corralito? Yo también quiero meter la pata en este sentido. Cuando hablé de impuestos, que es el único recurso, hay un impuesto que se conoce la inflación, que es un impuesto que tiene como hecho base imponible la tenencia de dinero, entiende, y como sustento legal la autorización de emitirlo. Un impuesto es lo más raro, pero... para mí en definitiva es un impuesto. Ella dice, no pueden, se van a tener que bancar en lo sucesivo con los impuestos y la plata del fondo. No pueden emitir más dinero, no pueden generar más dinero, que era el otro recurso que tenían los gobiernos que nos han manejado en los últimos 50 años. Porque cuando no alcanzaba la plata, no alcanzaban los impuestos... La famosa maquinita, ¿se acuerdan ustedes? ¿Entiende? Pero no es un estilo argentino, y como el hecho de que ustedes le metan dinero al mercado produce suba de precios, automáticamente el presupuesto nacional aumenta y hay que emitir más dinero para bancar el mayor gasto, que naturalmente, como responde a una mayor cantidad de dinero en el mercado, genera suba de precios, por lo cual esa emisión fue insuficiente y tenemos que emitir dinero para poder bancar los nuevos costos que hacen al subir, y necesario que sigamos. ¿Entendieron cómo funciona? Tome aire, Darwin, tome aire. ¿Entendieron cómo funciona? Le quería consultar, porque muchas personas se la pasan diciendo que es Néstor quien salvó al país, Cristina que salvó al país, pero la realidad es que fue Labaña como ministro de Economía que tomó buenas decisiones para asesorar a Néstor. Sí, fue muy bueno. En ese momento alguna medida que tomó. En lo más criollo posible para que la gente entienda, ¿cuáles fueron las medidas que tomó Labaña en aquel momento para salvar al país económicamente, en comparación con las medidas que se podrían llegar a tomar hoy por hoy? Aumentó con el impuesto, controló el gasto, hizo medidas, un conjunto de medidas compatibles con un programa de estabilidad. Claro, porque él también había tomado una política, por ejemplo, para ayudar a las personas que no tenían ningún empleo ni nada, para políticas de carga social. También recuerdo que había tomado Labaña. Sí, la reducción de las cargas. Pero voy a decir una cosa, ¿y qué haría usted en el Chaco en este momento? En el Chaco hay desempleo, hay desaliento, no alcanza la plata, se cierran los negocios. ¿Usted cree que eso, Dahlgren, yo le pregunto, ¿usted cree que eso tiene que ver con los cambios climáticos?
el clima que vinimos sufriendo en el país de alguna manera, bueno, ¿tuvo para injerencia en las la economía provincial? Sí, para las exportaciones, pero no es el fenómeno permanente que estamos viviendo, porque el Chaco que estamos mal hace 20 años y ya no puede ser que tengamos una inundación de 20 años o una sequía de 20 años. Totalmente. Yo entiendo que el problema del Chaco en este momento, el esencial, fundamental, es el desempleo. No hay empleo. Es decir, hay autoempleo, pero no desempleo. ¿Qué es autoempleo? Y autoempleo es, por ejemplo, trabajar de cartonero. La changa. Autoempleo es trabajar de extorsionador, Que cuidando también están autos. desocupados. Que también hay una desocupación en el autoempleo. Que el autoempleo es una forma de desocupación, ¿se dan cuenta? Privado, porque lo que sucede es que siempre el Estado trató de remediar este desempleo diciendo, no, la empresa no te da trabajo, vení conmigo, yo sí te lo voy a dar. ¿Y qué pasa? ¿Con qué se paga eso? ¿Con impuestos? Exactamente. ¿Y quién paga los impuestos? Nosotros. Así que nosotros vivir de la teta del Estado, como no dice el puede dicho. ser. Llegamos a la crisis del Chaco, se terminó. Ese Chaco que vivimos dentro de, qué sé yo, hace 30, se acabó. Pero esto en todo el país, Jorge. No, en el Chaco más grave. Pero no somos una isla, ¿viste? No, digamos una región. Claro. Digamos, ¿y cómo salimos de esto? En primer lugar hay que crear empleo. Pero ustedes creen que vamos a crear empleo con este sistema tributario cuando el agricultor que se parte el lomo en febrero levantando algodón tiene el mismo régimen tributario que el señorito que está en Puerto Madero tomando café mientras viene pasar las chicas? No, mija, si nosotros no entramos a favorecer a ese infeliz que está metido allá trabajando para que nosotros podamos seguir siendo provincia, si a ese tipo no le damos un tratamiento preferencial para que la inversión se desplace a ese sector, el Chaco no tiene futuro. Y hay otro problema que quiero complementar esto. Recuerden que nosotros, que es una barbaridad, que los trabajadores paguemos impuesto a las ganancias. El trabajo, es un disparate. El trabajo no es una ganancia. En principio no es una ganancia, es lo que me paga el patrón por poner a disposición mi jornada laboral para su utilización. Primero. Cuando logramos eso, nos cobran un 35% de ganancia. Cuando vamos a comprar algo, pagamos el 21% de IVA. Y cuando queremos ahorrar más ingresos brutos, más renta, y cuando queremos ahorrar porque tenemos que hacerle la prótesis a la abuela de la rodilla, o tenemos que cambiarnos los dientes, o arreglarnos algo, ponemos en un plazo fijo para protegernos de la inflación. ¿Y qué hace el gobierno con el plazo fijo? Nos cobra un impuesto cedular a la renta financiera un 5%. Es decir, yo que traté de protegerme de la inflación, porque aún así seguimos perdiendo, porque la tasa de interés es menor que la inflación, por haber cuidado mi dinero, por no haber despilfarrado o escondido en mi casa o tenerla en algún lugar, me cobra un impuesto a la renta financiera. Es decir, me cobra a mí otra vez, al pobre trabajador que está juntando su dinerito para, por ejemplo, la salud o para una operación. Entonces, así no podemos sostener. Y nosotros, lo que hablábamos con el contador recién, nosotros, los trabajadores, sostenemos al Estado con impuestos a la ganancia, impuestos a valor agregado, con los impuestos internos, tasas y servicios, alumbrado público porque se lo pagamos a los municipios, sostenemos el sistema de salud. Cuando compramos con una tarjeta de crédito nos cobran el impuesto. Y si ustedes miran su factura o de los papás de la empresa telefónica Telecom, ¿no es cierto?, verán que al dorso dice que nos cobran una tasa por incremento del impuesto al ingreso bruto de tal provincia. Nosotros le pagamos el impuesto a una multinacional. ¿Por qué? Porque en algún contrato se dijo que no iban a modificarse el impuesto. Nosotros los trabajadores, de nuestro sueldo, los que trabajamos, nos debe quedar un 60% y menos. El resto nos come el Estado en diferentes maneras. Entonces, así como ciudadanos no podemos destinar al consumo. Nosotros, si la economía necesita que nosotros podamos consumir. Y si somos trabajadores independientes, y lo hablábamos recién con el contador, lamentablemente en la Argentina, para nuestros jóvenes no se respeta un principio constitucional de la idoneidad para cualquier cargo, para cualquier trabajo. Hoy, si no somos, lamentablemente, tristemente, si no somos familiar de, pariente de, conocido de, el tema, yo puedo tener la medalla de muy bien 10 en la universidad, del mejor promedio, y no todos
van a acceder a un trabajo digno. Porque lamentablemente la inteligencia que mencionaba recién el contador, que tanto se pregona y que queremos sostener a través de la juventud, no es premiada. Es una pena, pero estamos quemando a los jóvenes que vienen empujando y son los que podrán salvar a estas generaciones enfermas que nos manejan en la Argentina. Aclarar una cosa. Aclarar y después vamos al corte, dale. Cuando hablamos de tributación, ojo, que el sueldo del infeliz, para decir así, que tiene que vivir en el borde de la subsistencia, está pagando un 22% de sueldos, de impuestos. ¿Por qué? Porque las jubilaciones en este país son una mentira. Ese dinero del va a rentas generales para que haya después un montón de gente viviendo a costa de ese pobre que para poder atender ese impuesto se ve restringido en su nivel de vida. Después lo hablamos. Bien, vamos a un corte y volvemos en un minutito. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Llena tu mesa de sabor con los helados Pompiú. Compartidos en sus dos presentaciones tradicionales de 3 litros. Encontralos en el súper más cercano. Helados Pompiú. Sabores para compartir. Vení a Labia Pinturas. Ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas. Te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Nuevas obras nos dan la posibilidad de trabajar bien y con calidad. Con la escuela en condiciones podemos aprender mejor. Este Zoom es completamente nuevo. La educación pública es la base de nuestro futuro. La educación de los niños es un derecho fundamental. Con el esfuerzo de todos, lo estamos haciendo. Chaco, Gobierno del Pueblo. ¿Deudas con tu municipio? Moratoria municipal. Adherite ya y quítate 100% de intereses. Tenés tiempo hasta el 31 de mayo. Municipio de Resistencia. Entre todos, hacemos de Resistencia tu lugar. Hola, bienvenido a mi nueva casa. Vení, pasa. Por fin dejamos de alquilar. Acá podemos proyectar a futuro. Me abrazó mi hijo y me dijo, mamá, esto es vida. Con el esfuerzo de todos, lo estamos haciendo. Bien, ya estamos en el segundo bloque y como lo hacemos habitualmente todos los sábados, salimos a la calle a preguntar a la gente por qué o qué creían de la vulnerabilidad que tiene la Argentina cuando en el exterior suceden cosas. Y esta fue la respuesta. Soy muy ignorante, pero hay que ser conocer muchas cosas para saber lo que pasa acá. Está tan trabada la cosa, lo han hecho tan trabado
que es difícil salir, es prácticamente imposible. Tiene que venir un milagro. Porque la política económica que está llevando este gobierno es eso. Si nos endeudó el país, aumentó la deuda, bajó toda la actividad industrial. Entonces, cualquier cosa que pasa, si debemos en dólares, producimos pesos, ¿cómo puede ser de otra manera? Acordate lo que te digo. El segundo mandato de Macri, no vamos a saber qué hacer con la plata. Hay que darle tiempo. Si vos agarrás un negocio fundido como agarró él, ¿cómo lo levantás y cómo hacer que produzca? El segundo mandato, acá en vez de tomar un cafecito, licuado de banana para arriba. Hay que darle tiempo. Así lo veo yo. Sí, no, yo creo que estoy totalmente de acuerdo acá con el amigo. Pero yo creo que esto viene de hace 70 años, no es nuevo. Viene hace 70 años donde la política argentina fue manejada por un sector determinado, donde se aprovechó de la falta de educación de un pueblo. El día que el pueblo sea educado como corresponde, yo creo que vamos a salir del paso. Yo pienso que un pueblo sin educación es el pueblo que estamos teniendo ahora. Ojalá nos eduquemos todos y seamos respetuosos. Te pregunto. Me estás cargando. La Argentina vive resfriada, hermano. ¿Qué querés que hagamos? Bueno, respondió así, para los que lo conocen es Yune, respondió así porque lo que le íbamos a preguntar nosotros es por qué, ¿no es cierto?, cuando el mundo estornuda la Argentina se resfría. La respuesta fue ese, ¿cierto? La Argentina está resfriada. Adelante, jóvenes. Yo lo que quiero saber es, ¿ustedes qué creen que va a pasar con el dólar y con la tasa de interés sobre este mismo? No sé, si gana la oposición o bien gana el oficialismo en las próximas elecciones, de alguna manera, que es lo que... Mira, bueno, los dos porque nos gusta el tema. Bueno, en principio te digo, hay un problema grave que es el tema de la cantidad de dinero que está inmovilizado. Recordad que tenemos 1,4 billones, miles de millones, que están inmovilizados y que obviamente la mayoría es de los particulares y que tiene que volver a los particulares y son los particulares, los privados, los que van a decidir qué hacer. Hoy no hay una gran presión sobre el dólar en este momento porque es un atractivo aún cobrar una tasa de interés del 4%, 4 y fracción, hasta una tasa entre un 50 y un 55% que te están pagando por la tenencia de ese plazo fijo. Y esto ya te está indicando que la inflación obviamente va a tener que superar por lo menos el 40% en este año para poder atenuar ese impacto. Cuando todo este dinero salga al mercado, obviamente en manos de los particulares, pueden pasar dos cosas. Que tengan que mantener elevada esa tasa de interés para que vos no te vaya al dólar, o si tienden a bajar esta tasa, naturalmente vos te vas a refugiar en la moneda extranjera. Pero eso no generaría inflación, licenciado. Sí, seguro. El mes pasado, les cuento qué pasó. El mes pasado los bancos estaban pagando una tasa de interés de un 3,2 aproximadamente mensual por tener el dinero movilizado. Y el dólar varió en 3 días 4%. Es decir, el pequeño ahorrista vio de que o el ahorrista en general, el que especula, vio que en 3 días hubiera ganado más que tener movilizado un mes. Entonces, eso es lo que puede pasar. Y si aún más el gobierno nacional, por todos los medios, dice que va a participar en la banda cuando el dólar esté a 51 pesos, ya nos está diciendo, miren, que mi techo para este año yo lo preveo en 51. Entonces yo ya estoy especulando que ese puede ser el dólar, el valor de la moneda que va a pisar en el mes de diciembre, porque está previsto presupuestariamente, ya está analizado. Entonces, ese es el temor. El que venga, ¿cómo apaga la bomba? Porque la bomba tiene una mecha muy cortita y alguno le va a decir soplar la mecha para que se apague, entonces o se va a apagar o va a explotar. ¿Se puede llegar a bajar el precio del dólar o no? No, normalmente la retroactividad es una cuestión natural. ¿Quién lo ¿no? sabe? Al gobierno no le conviene que baje el dólar, ¿sabe? Porque como el dólar está proveniendo del Fondo Monetario Internacional y le dice, ahí te mando $1 millón para que vayas picando. Aparte eso lo dice Christine Lagarde, la del Fondo Monetario. Claro, si el dólar está a 45,
El gobierno se junta con 45 millones. Pero si el dólar se fue a 51, el gobierno se hizo 51 millones de dólares. ¿Me entienden la diferencia? Sí. La Lagarde le está mandando $1 millón. Si el dólar está a 50, lo vende a 50. Si está a 45, lo vende. ¿Qué le conviene al gobierno? Que esté a 55. Una persona que tenga pero eso tiene efecto inflacionario. Que tenga efectivo, por ejemplo, en su casa guardado. Una persona que tenga unos pesitos ahí guardados. Sí. ¿En qué conviene invertir ahora? Compre un terreno. Perfecto. Si ¿Créditos pudiera. UVA? ¿Créditos UVA? No. El terreno. Compre el terreno. O sea, la operación inmobiliaria siempre es mal negocio de corto plazo y es siempre es la menos rentable, pero la más segura. O sea, ya al comprar dólares, ir y comprar dólares y guardar en dólares, ya no. Ahora, ¿qué le digo? Eso no es argentino, hijo. Porque pues, lo que usted está haciendo, digamos, le está quitando plata a lo que sería el mercado. La administración pública acá está llena de empleados públicos. ¿Sabe qué? Hay que echar la mitad. Listo, solucionamos el problema y pusimos las cuentas en orden y todo el mundo contento. Fuerte. Pero ojo que usted está reduciendo a la mitad la demanda. Los ingresos, claro. ¿Me entiende? Claro. Y si esa mitad de empleados públicos se queda sin plata, ¿me quiere decir a quién le vende la mercadería a todos los negocios del centro, los vertederos, los almacenes? ¿Me comprendieron el problema del circuito? No podemos cortar el circuito, tenemos que mantenerlo. Mucho se está hablando de que el dólar hay que comprar entre hasta el 25, más tardar 26 de octubre. Después... Darío quiere invertir, entonces como los tiene a ustedes para que lo asesoren gratuitamente, es posible. Sí, porque vos pensás que tenés 51 es tu techo de corto plazo. Claro. Habría que ver el año que viene. Ahí tenés que tenerlo como referencia. No sé quién va a estar después de octubre, pero el que venga lo lleva al dólar a 50. Además, el bajar el dólar está afectando las exportaciones y la recaudación. ¿No es cierto? También. Adelante. Buenas tardes al contador y licenciado. Yo tengo unas cuestiones para contarles, ¿no? Dentro de un contexto mundial estamos viendo que tenemos varias potencias que están insurgiendo y recuperando, volviendo a un nivel bastante de bastante impacto tanto en distintas economías y países, como lo son por ejemplo Estados Unidos y China, que bien yo veo una parte de medidas un poco proteccionistas y un poco a veces cerradas incluso a los mercados exportadores, etcétera. No sé si por ahí, ¿qué podría tener en cuenta para resumir de algún modo qué medidas digamos, conservadoras, proteccionistas podría adoptar Argentina, pero que no tengan una repercusión tan a largo plazo como se la podría caracterizar a este tipo de medidas, para que no esté tan en juego el peligro que pasa al sector social de la clase media como el de la clase baja inclusive. Yo le tiraría esa respuesta desde otro punto de vista. Está cambiando el centro de gravedad de los negocios internacionales. El crecimiento de China es sustantivo, notable y progresivo. Si esto sigue así, China en 10 años más es la primera potencia del mundo. La Biblia lo dice. ¿A quién quiere tener de socio usted? ¿A un rico o a un pobre? ¿A quién lo quiere tener usted de socio? ¿A China o a Venezuela? ¿Se da cuenta? Estoy llevándole los extremos. Hay un cambio del mundo y nosotros estamos bastante alineados los chinos, lo cual tiene sus desventajas, porque como los chinos venden motos muy baratas, nosotros lo que vienen a decir, bueno, vos tenés un salario bajo, así yo te voy a grabar la entrada de las motos. Macanudo, yo te voy a grabar la entrada de la soja. ¿Entienden lo que son las represalias comerciales? Sí. Es bastante complicado el tema. Yo creo que el parte del futuro del mundo va por el Asia. No, que además China es el principal acreedor de Estados Unidos. Y además China... les voy a contar una cosa. China es acreedor. ¿Saben cuánta plata tiene China? Guardadita en el Banco Central, 500.000 millones de dólares. Esas son las reservas chinas. Macanudo. Pero tiene mucha gente, así que... Sí, pero China se hace enemigo de Estados Unidos, entonces te voy a vender todos los dólares y te los voy a bajar de precio. Te desestabiliza la economía. Te desestabiliza la economía. La más interesada en que el dólar conserve valor es China. Bueno, y recuerden también que China compró mucha deuda externa norteamericana, entonces se transformó en su principal acreedor. Cada vez que hay un problema le dice, mirá que salgo a vender tus bonos,
Entonces es una cuestión, porque esto que se pelean no es ni en el terreno de ellos ni con las armas de ellos. Normalmente somos nosotros los países chiquititos que quedamos en el medio. Entonces no es problema de ellos. Una aclaración. ¿Se acuerdan de la Ford? Sí, pero que antes no ¿Se pasaba acuerdan de eso. la Ford o de la Toyota Ford? No, porque la otra firma de la competencia de la Ford era la Chevrolet o la Suzuki. ¿Cómo había sido que los capitales japoneses se compraron la industria china? ¿Y de quién creen que son los capitales chinos? De la industria norteamericana, que le conviene más, de los japoneses, que le conviene. En lo sucesivo, esa idea de chino o Estados Unidos o norteamericano va a desaparecer, ¿saben? Porque lo que se ha producido es la desnacionalización de las empresas. Y los intereses, claro. ¿Comprenden? Ya no hay empresa esta, porque el capital... Es lamentable, pero cierto. El capitalismo no tiene bandera. Dentro de Adelante. la economía... Tiene un estandarte. Pobrecita, tiene que hacer una pregunta de hoy. Adelante. Ella es nuestra niña, porque es la única que está en la escuela secundaria todavía. ¿Quién? Yo. Vos Hola. también, sí, perdón. Pero no sos niña. No parece niña. Sí, sí, adelante. Somos compañeros, ¿no? Buenas tardes. Tengo una pregunta volviendo a la Argentina, que es con respecto a los impuestos. Es una realidad de que las personas, la gente en general, está buscando la forma de darle la vuelta al Estado, de no pagar los impuestos como se debe. Eso obviamente trae una consecuencia. ¿Qué tan grande es esa consecuencia de que las personas no quieran pagar lo que le corresponde? Siempre está buscando la forma de no, yo quiero pagar menos, presento estos papeles. Le voy a contestar eso de otra manera. ¿Quién es esa persona? ¿Un cartonero? No puede pagar los impuestos, hija. ¿Por qué? Porque el límite de impuestos lo da la propia subsistencia. Rousseau en el contrato social le dice que siendo que el Estado no produce nada, dice de dónde saca la sustancia consumida, del trabajo de sus miembros, por cuyo motivo la primera preocupación del Estado debe ser que la gente tenga más de lo necesario para la subsistencia. Claro, aparte el señor es el señor humilde, ya está pagando impuestos. Acordate que Con lo cuando el señor va y compra un paquetito de hierba para cenar el mate cocido, está pagando ya el 21 mínimamente de IVA. Claro. Y si se compra un jabón o un perfume, desodorante, te paga el 21 de Una IVA Coca-Cola más y- el impuesto interno, porque se dice que tiene, que es se llama CISA, ¿no es cierto?, en los términos nuestros, pero es un impuesto a una demostración de capacidad contributiva, porque él está usando un jabón para bañarse. O, por ejemplo, cuando un señor trabajador humilde o una persona tiene un celular que hoy no es un lujo, sino por ahí es una necesidad, además de pagar el IVA, él está pagando un impuesto interno, nosotros, y además estamos sosteniendo al alto rendimiento deportivo. Estamos sosteniendo la formación de los deportistas, porque nos dicen, los legisladores, que si tenemos un celular tenemos una gran capacidad contributiva. Y a lo mejor es el señor que va en el carrito, que tiene el celular porque tiene el hijo enfermo. Aquí Entonces, el sistema tributario hoy dejó la parte de la equidad de lado. La ley ENAR es lo que hace referencia a usted, la que está debajo de los impuestos está de los debajo, cargos variables. claro. Yo le Es quiero- un impuesto quiero- interno. Quiero decir una cosa. Hizo una buena alusión a él, a CISA, Tara, Foro, Taxi, Gabela, todos esos impuestos al consumo, porque hay dos sujetos, el sujeto pasivo y el sujeto activo, ¿sabe? El que tiene que ir y ponerse en el banco es ese sujeto activo. Pero el que sufre el impuesto es el pasivo. Cuando él le dice el trabajo que acá está, ustedes son los sujetos pasivos que están pagando el impuesto, el otro solo lo recauda y lo ingresa. ¿Me comprenden? Yo les aseguro que si la gente en este país supiera lo que ya está pagando y no sabe que paga, y tuviera que ir todos los meses a pagar eso que ya pagó, pero lo que no sabe que pagó, yo le aseguro que no tendríamos ni este sistema tributario ni estos políticos. Aquí no, les quiero hacer una consulta. Hace poco hubo un fallo de corte que obliga a la Argentina a pagar a los accionistas de, si no me falla la memoria, Aerolíneas Argentinas, que se habían negado en su momento el gobierno a pagar, el gobierno de Cristina a pagar cierto ¿Y cuál es la monto. deuda? Ahora están reclamando 2 o 3 de esos fondos. Sí, ahora, De deuda ¿cómo va a afectar económicamente al siguiente gobierno el hecho de que ahora, por medio de un fallo, accionistas que antes se le había denegado un pago,
ahora está Argentina obligada a pagar. ¿Va a ahorcar un poco más a la Argentina? Argentina va a apelar. Hay dos o tres fallos. Uno de ellos de YPF, sí. Hay uno dando vuelta de YPF. Inclusive uno que compraron de Aerolínea, lo van a me parece. apelar, seguramente van a apelar. Porque cada vez, que también es cierto que cada vez que Argentina pide dinero o alguna inversión, no es de un gran país, es de nosotros, algunos de nosotros, que tiene 1.000 pesos y se va a la bolsa al Chaco de la provincia de acá, de nuestra provincia, y compra una acción de un fondo de inversión, y a lo mejor ese fondo de inversión está extrayendo petróleo en Kuwait, por ejemplo. Entonces el problema es que la justicia siempre trata de proteger al inversor, porque termina siendo un pequeño inversor de una gran masa de dinero a nivel mundial. Pero Argentina va a apelar, obviamente, si no, nos vamos a llenar de juicio. Como no somos un país en serio y no somos un país confiable, Creíble, en función de las normas argentinas no nos prestan un mango. Así es. ¿Entiendes? Cuando nos prestan, ¿cuánto querés? Y hablo con un tipo, sí, pero vamos a sujetarnos a lo que diga la sala tal del tribunal tal de la ciudad de Nueva York. ¿Y sabe quién estaba ahí? Griesa. ¿Se acuerdan de Claro, Griesa? el juez que falló en contra nuestra, ¿no? ¿Me comprende? Claro. Por eso es que vamos a apelar. Eso es, esa deuda que tenemos no es deuda soberana. No es una deuda nuestra que hacemos lo que se da la gana. No. Es una deuda que está sujeta a la reglamentación de aquel país donde nosotros fuimos a conseguir la guita. Y firmamos y aceptamos. Y además firmamos y aceptamos. Y si no Aceptamos, firmás, sí, claro. no te da la Origen guita. Y si externo. no te da la guita, no pagas los sueldos. ¿Qué tal? En resumidas Que además palabras... puede ser, perdón, que además puede ser incluso una entrega de territorio, incluso unos bienes del Estado, inclusive, porque... Se paga en la moneda que se pactó, no es que te van a sacar la mitad de una provincia, no. Sí, eso es una idea equivocada, ¿no? Pero en algún momento algunos medios decían vamos a tener que pagar con la Patagonia, vamos Con a tener que alguna pagar... empresa, incluso se habló de pagar con Claro. empresas, pero Yo no. le voy a contar una cosa y le voy a contar un chiste de paisanos. Estaba el Moisés en la cama dando vueltas sin poder dormir. Y le dice la mujer, ¿qué te pasa? Dice, le tengo que pagar un montón de guita a Abraham mañana y no tengo plata. Hace una cosa, llamarlo a Abraham y decirle que no le vas a poder pagar. Y después el problema de él. Sí. ¿Me entendieron el mensaje? Sí. El problema no tiene el fondo. Claro, ahora. bueno, es así, ¿no? El problema termina siendo del acreedor, no del deudor. Aquel que pueda dormir tranquilo asumiendo esa posición. En general no es así, ¿no? Nosotros sabemos que no es tan así. No es así, claro. La cosa, porque el hecho de... ¿Para qué sirve el fondo? Porque en la época de Kirchner le canceló la deuda al fondo, es cierto, ocupó la plata del FGS y le pagó al fondo. Fenómeno. Pero a partir de ahí, ¿qué pasó? Lo mismo el fondo nos va clasificando y nos va dando una cierta categorización en función de lo que está viendo, y nos reuníamos los requisitos. Bueno, Todo pero Stanley si Kubrick, todo el eso. gobierno anterior no hubiese saldado las deudas con el fondo, hoy este gobierno no hubiese tenido la cintura política por ahí para que le puedan prestar el dinero. ¿Me parece o no? Claro, no hubiéramos calificado. Claro. Pero no te olvides que nosotros somos miembros. Teníamos la lista de Pero éramos morosos. 10.000 nomás, es más, yo ni siquiera le hubiera pagado. ¿Sabe por qué al fondo no conviene pagarle por el tipo de tasa que tiene? ¿Sabe? Usted va Es a muy pagar a baja. un banco, le va a pedir la Muy plata baja, claro. a Venezuela, por ejemplo, en esa famosa operación que se hizo, y ese dinero 14 cuesta era, ¿no? 13-14% Claro. anual. Claro. El fondo, para algunos tipos de préstamos, como este caso, el CIE financiero se lo está prestando al 2 o al 3%. Sí, 2 o 3%, anual, bajísimo. No No conviene es la pagarlo. única claro. tasa, depende de tasa que sea, ¿no es cierto? Nos conviene más no pagarle, demorarnos, Claro. y Nos conviene nosotros ir pagarle, creciendo no- económicamente y saldar las deudas a las dólares. Exactamente, a lo mejor no nos convenía, y sí nos convenía pagarle a esos podridos que de Los Griesa fondos que nos buitres, tenían sí. cansados, que ellos lo hubieran pagado ellos si no lo podían Claro. pagar, y no teníamos que pagar después Pero- la barbaridad de honorarios que tuvimos que bancarnos. Aramos dijo Mosquito, no. Nosotros Porque pagamos. cuando el gobierno paga, lo estoy pagando yo. Nada le puede dar el Estado a nadie sin habérselo sacado a alguien antes. Claro, recuerden que los préstamos son deuda de generaciones futuras. Es decir, lo que se hizo ahora con con este endeudamiento es, el préstamo es la deuda de los hijos de ustedes. Y los nietos de ustedes
porque como es esta que te captamos a 100 años... La van a pagar. O los bisnietos seguramente la van a terminar pagando, pero normalmente en el concepto es así, estas deudas a futuro, estos préstamos a futuro son deudas de generaciones que vendrán y que tendrán que pagarse con los impuestos que de ese momento, ¿no? Menem agarró y vivíamos el 1 a 1, ¿no es cierto? Entonces agarrábamos nosotros plata del Fondo Monetario y se la andábamos a los chinos para que nos mande porquería a 2 pesos y después nosotros teníamos que vender las camisas a 10 y nuestras fábricas de camisas se cerraron, te olvido. Sí. Lo vimos claro, todo, ¿no es cierto? Lo vimos en la época cabal. Entonces, todo era barato mientras había plata del fondo. ¿Qué hubo que hacer después? Pagarle al fondo. ¿Me entendieron por qué? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Claro que vivíamos bien con el Menem. Yo no me acuerdo haber estado también en el 1 a 1, que nos íbamos a Europa, tiramos la guita y hacíamos el 2 por 1. ¿Cuánto cuesta? Dame 2. Y sí. ¿Saben? Ahora estamos pagando. ¿Se entiende? Y estamos en una situación crítica. Contador, le comento, hay empresas nuestras que ensamblaban o fabricaban motos vehículos que están cerrando justamente por este efecto de la importación. Están entrando muchos productos con los que no se pueden competir y hay empresas locales que ya están cerrando. Sí, fábrica de motos es una de ellas, ¿no? Justamente por ese problema. Se está por cerrar Guilleri. ¿Qué hacemos? Guilleri está evitando, yo te hablo conocimiento de causa. Guilleri está evitando que vaya a concurso la empresa. Están trabajando todos los empleados. Están pulmoneando la empresa todos los empleados, están buscando la forma. Guilleri Motos. Sí. Para que no vaya a concurso, están todos los empleados pulmoneando, tratando de sacar la empresa adelante. Están defendiendo al Fuente de Trabajo, me parece Totalmente. muy bien. Ya se juntaron la empresa Fuente de Trabajo y ¿qué hace el gobierno? El empleador está buscando todos los medios para no ir a concurso y que nadie quede afuera. Pero me parece muy bien, hija, y desde el sector, a nosotros, ¿qué nos conviene como sociedad? Que nos llenemos de desempleo, no tenemos que ayudarnos. Totalmente. ¿Y qué le tenemos que hacer? Él paga el mismo impuesto que el nene que está tomando café por todo el Miguel, no. Perdón. Y él tiene que pagar el IVA como ese tipo que... No. El tiempo se nos está acabando. Perdón, me embalé. No. En un minuto y medio cada uno, quiero que hagan una reflexión sobre esta situación, sobre la incidencia que tienen, ¿no es cierto?, las situaciones ajenas a la República Argentina que nos terminan perjudicando. Porque hablar de lo que está pasando acá, hablar de las especulaciones que estamos viviendo en estos últimos días, ya la televisión está saturando a la gente, ya la gente está podrida deseando que llegue el 2 y el 22 para que esto se resuelva y ver con claridad. Pero esto no se va a ver modificado. Así es. No, yo lo que digo es, haciéndole una mirada como país, como provincia, como cada uno de nosotros, nosotros ni aún con en el momento de elecciones, ni con nuestros votos no vamos a modificar la situación del país. Es una situación muy compleja, muy crítica, sobre todo que nos afectó a nuestra provincia, porque estas inundaciones también nos afectaron mucho porque perdemos la producción de este año y del año que viene. Eran dólares que podrían entrar a la provincia y no van a entrar. Los comercios están muy afectados, entonces yo más bien diría observar con detenimiento a esta situación, analizarla, pero también protegernos nosotros como trabajadores. Con que siempre digo, los trabajadores tenemos, si tenemos la posibilidad de capacidad de ahorro, tener el dinero por los motivos de precaución, de salud o lo que fuere, tratar de cuidar nuestro trabajo y no endeudarnos, porque es el efecto internacional de la inestabilidad de Europa, Asia, Estados Unidos, va a ser muy compleja y la modificación de tasa de interés nos va a golpear y el país tiene que cumplir sus compromisos. Entonces nosotros como pequeños trabajadores tenemos que tratar de tener la estabilidad familiar, la estabilidad social, la estabilidad laboral y saber que esto no lo podemos modificar, pero que tenemos que estar preparados para pasar el momento. Un momento que aún no está en el punto de crisis total. Esto va a continuar hacia fin de año y primer semestre de 2020 y quizás segundo también. Acá el problema de la provincia es el empleo. No hay empleo. Hay que crear trabajo. Para crear trabajo necesitamos inversiones, necesitamos decisiones y la inversión necesita promociones y, digamos, rentabilidad, porque nadie le va a invertir para perder dinero. Yo creo entonces que la salida comienza por crear un sistema laboral, previsional y tributario que favorezca la incorporación de empleados. Hay que desgravar de manera absoluta la creación de empleo.
Pero para poder grabar eso necesitamos la regionalización del sistema previsional y el sistema tributario, ¿me entienden? Necesitamos un sistema tributario que nos afecte no solo a Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, en Formosa, por ejemplo. Necesitamos entonces un nuevo sistema impositivo que favorezca la creación de trabajo. Bien, señores, hemos llegado al final del programa. Yo no quiero agregar mucho más porque ellos son especialistas en el tema de la economía. Solo sugerirles que reflexionen de todo lo que se está hablando y que tengan en cuenta toda esta información que nosotros sábado tras sábado le estamos brindando a todos ustedes para que tenga algún valor en el momento de votar y que no votemos, como dijeron, por emociones y toda la cuestión, sino hay que votar hoy con la cabeza porque el presente y el futuro de Argentina está muy difícil, verdaderamente muy difícil. Y ninguno de los que están proponiéndose para ser presidentes de la República Argentina tiene la varita mágica. Acá la cosa va a ser crítica, se van a tener que tomar medidas de fondo, porque lamentablemente hoy la Argentina está entre los últimos países o entre los primeros con situaciones más complicadas. Presión tributaria, riesgo país, inseguridad jurídica. En todo lo malo estamos ahí entre el 1 y el 5. Por ahí andamos. Dependerá de nosotros, ahora, a corto plazo, que elijamos a quien suponemos que va a conducir o a corregir estas situaciones para por lo menos tener una vida digna. Trabajo. Fíjese a lo que estamos cayendo. Tener trabajo. Una de las primeras necesidades y obligaciones que tiene el Estado es darnos trabajo. La gente no está pidiendo más que eso. Trabajo para poder llevar el pan a su casa. ¿Usted le parece que es demasiado esto? No, no es cierto. Nos vemos el sábado con más desafíos. Salud. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Nuevas obras nos dan la posibilidad de trabajar bien y con calidad. Con la escuela en condiciones podemos aprender mejor. Este Zoom es completamente nuevo. La educación pública es la base de nuestro futuro. La educación de los niños es un derecho fundamental. Con el esfuerzo de todos, lo estamos haciendo. Chaco, Gobierno del Pueblo. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte.